Estimados amigos que me acompañan los fines de semana, no son muchos, pero son fieles. Les agradezco mucho su presencia. Hoy he titulado el programa, y espero que se haya mantenido el título, que no me lo hayan cambiado, con dos palabrotas alemanas, que son Zeitgeist y Weltanschauung. Y las puse en alemán, estas dos palabras, que ya les voy a explicar qué significan para atraerlos a que pincharan el programa y que se pusieran curiosos. Zeitgeist significa el espíritu de los tiempos. Y Weltanschauung significa una concepción del mundo. Son cosas que van bastante juntas y que vienen a cuento por lo que vamos a tratar ahora. Y ustedes se habrán dado cuenta, si tienen suficiente edad como para haber vivido distintas etapas de nuestra historia nacional, que en diferentes momentos hay una onda ideológica, sentimental, distinta. Es decir, las cosas son interpretadas de una manera más o menos general, a veces en competencia con otras, pero hay una o dos o tres, no más de dos generalmente, miradas, maneras de interpretar el mundo, de verlo, de evaluarlo. A veces en algunos periodos históricos, en algunas sociedades, impera solo una, porque además tiene el poder del Estado, es como quien dice la doctrina oficial. En otras palabras, las sociedades no viven simplemente sobre la base de individuos que se conectan entre sí en función de sus relaciones laborales o de otro tipo, profesionales, ni tampoco se comportan de tal o cual manera sobre la mera base de las costumbres y los reglamentos. Hay también ideas que emergen, se manifiestan en la acción, en una conversación, en la acción política especialmente, en las artes a menudo. A pesar de lo que creen algunos, de que la realidad básicamente, y me refiero a la realidad histórica, es resultado de fuerzas materiales, de las fuerzas de producción. Toda esta es la concepción marxista, pues la concepción marxista vulgar, no la concepción realmente de Carlos Marx, de que eso es lo que importa, eso es lo que afecta y que las ideas, los sentimientos son solo reflejos sin capacidad causal, como un reflejo, como una imagen incluso, y que lo que importa es eso, las instituciones, la estructura económica, las clases en conflicto, etc. Pero eso es una visión completamente pequeña, reduccionista, que no compartía el propio Marx. La historia es hecha por los hombres. Y el hacer de los hombres, las conductas, no son un reflejo mecánico de nuestra posición en el mundo, sino que, como es obvio para cualquiera que se mire a sí mismo, uno actúa en función de lo que cree, de lo que necesita, de sus valores, de sus ideas, dentro de un marco que tal vez no lo pueda mover mucho, pero aún así, dentro de un marco, hay distintas opciones y esas opciones uno toma esta o toma aquella por las ideas que uno tiene sobre las cosas. Uno actúa en función de un motivo y ese motivo existe en función de una representación mental. Es muy simple. Entonces, cuando eso es colectivo, tenemos una visión del mundo, una Weltanschauung. O más bien dicho, hay un clima, hay un cierto clima, esa es la Zeitgeist. Este concepto de Zeitgeist no apareció solo, obviamente que siempre hay alguien que inventa las cosas, ¿no? En todo orden, en la filosofía, en la historia, en la ciencia, en las artes, hay alguien, una persona de carne y hueso. Estas cosas no caen del cielo, que inventó el concepto y lo explicó. Esto lo inventó, me parece, un filósofo alemán, Herder. Después fue desarrollado por... Ya les voy a mostrar más, voy a darle más detalle a este libro por Hegel, por el poeta y dramaturgo Goethe. El espíritu de los tiempos, el clima mental que tiene que ver con situaciones objetivas, evidentemente. No es lo mismo el espíritu de una época en que reina, por ejemplo, en la antigüedad, la esclavitud y un determinado nivel de tecnología y una determinada forma de vida, al espíritu que reinaba en la época de Herder y Hegel o el que reina ahora. El espíritu de los tiempos es como un vapor que emana de la realidad, pero ese vapor, ese clima que pone, por así decirlo, los temas
los temas de importancia en un momento dado. Eso tiene una segunda pata. Ese clima se construye, se interpreta de distintas maneras y ahí vienen las Weltanschauung, que en su forma más elaborada es el resultado de un Hegel, de un filósofo, de un doctrinario, de un ideólogo. Y esa doctrina o esa concepción más o menos organizada, coherente, esa Weltanschauung, se derrama hacia abajo, se simplifica, se distorsiona y se convierte en lo que, por ejemplo, ahora podríamos llamar progresismo, que tiene sus raíces en distintas visiones específicas sobre distintos aspectos de la vida y que, formando una especie de paquete, un saco, donde se metió todo y se simplificó todo y en gran parte se distorsionó todo, es lo que llamamos o se llama progresismo. Los progresistas son feligreses de una cierta mirada del mundo, que abarcan los temas ambientales, sexuales, políticos, económicos, internacionales, etc. En cada uno de ellos, de esos temas, hubo en algún momento alguien que desarrolló una doctrina, una visión coherente. Pero esa visión coherente jamás llega a convertirse en una doctrina o en una mirada, digamos, de grandes cantidades de personas, de masas, sin haber sufrido antes un proceso de simplificación inevitable y de distorsión. Distorsiones que a veces llevan a lo contrario de lo que postulaba el origen, la raíz. Se da todo vuelta. La raíz queda en el aire y la flor queda bajo tierra. Pasa, a menudo. Pasa en gran parte con el famoso llamado progresismo. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, vivimos en un determinado clima con 2 o 3 concepciones del mundo, voy a decirlo ahora en castellano, no más en alemán, Weltanschauung, compitiendo entre sí. Por ejemplo, hoy hay 2, en nuestro país y en otras partes, hay 2 visiones que compiten, 2 Weltanschauung. Una es lo que se llama progresismo o discurso woke, según el país. Y la otra es lo que los wokistas llaman el pensamiento, el discurso neoliberal. Esas 2 visiones, con variantes, ustedes pueden ver, se están disputándolo todo en todo el mundo. En todo el mundo occidental, por lo menos. En el mundo oriental no hay espacio para ese tipo de cosas. Funcionan de otra manera esas sociedades. Las ideas son muy importantes. ¿Cómo uno evalúa lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Cómo uno evalúa lo que nos ocurre a nosotros? Desarrolla los motivos en vista de que yo veo que las cosas son así, entonces yo quiero tal cosa, eso es un motivo. Y como yo quiero tal cosa, me comporto para obtenerla o para impedir aquella otra que quiere este otro. Las ideas se convierten en acción, obviamente, no somos robots que simplemente seamos una manifestación mecánica de el mundo real, no sé, aquí llaman el mundo real cuando no hay seres humanos pensando, actuando, en fin. No somos meramente un epifenómeno, como llamaban algunos marxistas, al pensamiento, a la cultura, como una especie de meramente una elaboración, una sublimación de la realidad que está flotando en la estratosfera sin ningún efecto hacia abajo. Tiene un enorme efecto, porque de esa estratosfera aparentemente emergen las conductas que rebotan hacia abajo y generan cambio y así se forma un ciclo. Un feedback que se autoalimenta. Una cosa influye en la otra y están permanentemente girando como esta gráfica de la serpiente que se muerde la cola. Vamos a seguir con esto, que es bastante interesante, les digo, porque este tipo de tener en cuenta esto es uno de los elementos que permite entender mejor las cosas que están ocurriendo. O sea, darse cuenta, por ejemplo, que ciertos discursos, ciertas visiones del mundo, como el woke, el discurso woke, por ejemplo, no salieron de la nada, salieron de un cierto clima. Algunas personas generaron determinadas ideas sobre determinados ámbitos. En otras circunstancias se unieron en un paquete, el discurso woke. Ese discurso woke se exporta a otras partes. Es más fácil entender los procesos sociales, culturales, históricos, cuando uno tiene algunos, digamos, modelos de pensamiento. Y esto del espíritu del mundo, que suena tan abstracto, tan alemán, tan lejano, Zeitgeist, es interesante, ayuda. Y ayuda a entender por qué en un momento dado
una de estas concepciones del mundo adquiere una fuerza, como ocurrió con el progresismo, como sigue ocurriendo, enorme. Pero antes de entrar por qué algunas concepciones del mundo adquieren una fuerza enorme y poner ejemplos presentes y del pasado, permítanme recordarles, amigos, que este programa no existe porque sí en el aire, porque tiene auspiciadores de productos y servicios de gran interés para ustedes. Además de esto, funcionamos sobre la base de las personas que nos apoyan en Patreon, a la cual no voy a cansarme nunca de agradecerles sus aportes mensuales, una vez al mes, con un par de dólares, $5, lo que les parezca, a las personas que están en el Flow, que también nos ayudan. Pero vamos ahora a esto otro. Insight Chile.cl es una empresa que se dedica a que usted lleve a cabo su cumplimiento tributario de la mejor manera para usted, no solo cumpliendo con las normas y las exigencias que le impone el Servicio de Impuesto Interno, sino que hacerlo de una manera que le resulte conveniente. O sea, para optimizar la carga fiscal que es pagar un tributo, que no es chacota para una empresa, se va a una porción importante de lo que uno produjo sin que nadie del Estado nos ayudara, pero hay que pagar tributo. Entonces, protege su patrimonio, en otras palabras, y evita riesgos tributarios. Son muy importantes. Los riesgos tributarios significa tributar mal, y empiezan los problemas inmediatamente, y son problemas bastante serios. Si usted ya ha caído en un problema, Insight Chile lo ayuda a resolver su situación, a regularizar su situación. Tienen muchos años de experiencia en esto. No partieron ayer, tienen, creo que son 15 o 16 años de experiencia en esta materia. insightchile.cl. Sigo con Oxibiota, un producto que ustedes ya conocen bastante bien, un polvito que se mezcla y viene en un sobre como de sopa, se mezcla en el agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con ellas usted elimina de raíz el mal olor, porque estas bacterias destruyen, como ya sabe, las que producen la descomposición, que a su vez es la causa directa del mal olor. Se está usando en muchos restaurantes, como debería haberse hecho desde que se inventó este producto, hace unos pocos años. Se está usando en casinos, se está usando en muchas casas, como la mía, por ejemplo, y realmente es muy, pero muy efectivo. Donde se obtiene en oxibiota.cl. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas. Es un suplemento que usted agrega a los pellets comunes y corrientes que usted le sirve todos los días. Usted le echa una cucharadita del suplemento Vito y sus mascotas están en mucho mejor estado de salud, el pelo más brillante, están contentos también. 0 o pocas visitas al veterinario, que no son nada de barata hoy en día. Es así. Así es que, ¿dónde se consigue el suplemento Vito? En el sitio de ellos, o prácticamente está disponible en, no sé si en todas, pero en muchas mascoterías. Así que si no la encuentra en la mascotería cerca de su casa, habrá otra mascotería. O por último, póngase en contacto con el suplemento Vito. Y termino este bloque con el estudio jurídico Rettig y Greenberg, que se especializan en el tratamiento legal y no legal, o sea, conversaciones directas con los responsables de las negligencias médicas que se producen todo el tiempo. Recuerde que una negligencia médica no es un error médico. Un error es simplemente que alguien se equivocó tratando de hacer lo mejor posible, pero se equivocó. La negligencia es distinta. Negligencia es que por flojera, por distracción, por desinterés, no se hizo lo que se podía hacer, no se hizo lo que era lo mejor de acuerdo al state of art de la medicina en este caso. Simplemente se fue displicente. Se hizo las cosas al lote, pensando en otra cosa. Entonces, eso ocurre. Ocurre, no sé con qué frecuencia, pero ocurre, y hay personas que han muerto debido a estas negligencias médicas. Y ahí vienen los casos que atiende el estudio Rettig y Greenberg, que lo primero que hace es evaluar si efectivamente fue una negligencia o fue un error. Si fue una negligencia, ahí entra la caballería y empiezan los procesos para que usted obtenga una compensación o informal o formal en un tribunal. Esta es el expertise de Rettig y Greenberg. Tienen mucha experiencia en estos casos, porque han habido desgraciadamente muchas negligencias con todo orden de cosas,
especialmente en los tiempos que hoy corren, donde el concepto de disciplina y de meticulosidad y de prolijidad parece cosa que ya del pasado. Bueno, en un momento histórico hay determinadas condiciones económicas, tecnológicas, estructurales. Una sociedad puede ser una sociedad capitalista, una sociedad comunista, una sociedad esclavista, una sociedad feudal. Puede haber distintos climas, distintas condiciones, mayor o menor prosperidad, riqueza, mayor o menor conflictos. Ese es el clima. Eso genera un clima. Ciertas ansiedades, ciertos temas se ponen en el aire, como por ejemplo se puso en los tiempos modernos el tema del medio ambiente, que antes simplemente no existía. Se ponen en el aire, pero se pueden tratar de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, es un tema, está en el espíritu de los tiempos, pero las doctrinas o las visiones sobre él, vamos a suponer que llamemos las concepciones del mundo sobre el tema ambiental, son distintas. Hay algunos que frente a eso quisieran reconstruir completamente nuestra forma de vida, la forma de vida que impera en todo el mundo, y volver a una especie de pasado pastoril, y que no haya más crecimiento económico, que no se usen más vehículos motorizados, en fin, una visión integral, global, revolucionaria del medio ambiente. Hay otros que tienen una visión más restringida, más técnica, y dicen, sí, el medio ambiente hay que cuidarlo, pero esto se cuida con medidas técnicas específicas y no simplemente intentando echar abajo, digamos, la estantería completa. Eso es absurdo, no funciona, genera conflictos, no se resuelve nada. Lo único que hacemos es crear un problema adicional, creamos conflictos políticos y sociales agregados al tema del medio ambiente. Bueno, lo hemos visto en Chile, con el tema de la permisología, hasta cierto punto. Hay distintas miradas. Hay otros que hablan del calentamiento global como resultado de la acción humana y otros que dicen que eso es un mito. Que el calentamiento global es simplemente una de las miles de fases por las que ha pasado nuestro planeta. Bueno, estas son concepciones en miniatura porque no tienen que ver con todo el mundo, sino que con el tema ambiental. Pero como eso les digo, hay un tema y ese tema puede ser visto de distintas maneras y ahí están las Weltanschauung o concepciones del mundo. Ahora, ¿cómo nacen estas concepciones? Bueno, no nacen de la nada. Se apoyan en este clima y luego alguien crea una doctrina, crea una visión. Alguien escribe un libro. Alguien predica alguna cosa. Vienen algunos feligreses, algunos seguidores, los apóstoles. Luego la cosa se puede masificar. A medida que se va masificando, a medida que lo que había en el vértice de la pirámide empieza a bajar, la teoría se empieza a simplificar, a convertir finalmente en eso que se llama hoy en día consignas. Se convierte en frases, se convierte en memes, se convierte en llamamientos, se convierte en lemas. Deja de ser una doctrina. Pero, en algún grado lejano, refleja, manifiesta eso que se creó en la puntita, ahí arriba, por un creador, por un teórico, por un filósofo, por un mesías. Y así ocurrió con el progresismo. Si ustedes analizan, y esto lo he estudiado, me parece un tema interesante la historia de las ideas, porque las ideas son las que motivan a la gente a actuar de una manera o de otra. Por las ideas surgen las revoluciones, las reacciones y surge todo. Bueno, esto empezó hace mucho tiempo. Me acuerdo que uno de los primeros libros que fue muy popular en su momento, ahora ustedes seguramente lo olvidaron, es de los años 50 o 60. Se titulaba Lo pequeño es hermoso. Ese fue uno de los primeros manifiestos contrarios a lo que podríamos llamar la civilización capitalista moderna o lo que ahora llamarían el liberalismo, neoliberalismo, o antes el capitalismo salvaje. Después aparecieron otras, yo tengo varias de estas, las he estudiado porque son como los orígenes, es como hacer un poco de arqueología espiritual, son como los orígenes. En el campo de la educación, por ejemplo, algunos educadores empezaron hace muchos años con la teoría de esto de que a los chicos no había que hacerles tantas demandas y exigencias y disciplina, había que dejar que se desarrollaran más libremente para impulsar su creatividad, etc. Y esas ideas iniciales
que en algunos contextos podían ser más o menos plausibles, eso no lo voy a discutir, se empiezan a masificar, se empiezan a convertir de teoría en doctrina, y de doctrina en llamamiento, de llamamiento se convierten en movimiento, y de movimiento ya no se sabe qué son. Y eso es lo que pasó con el progresismo en este campo ambiental, como les decía, y en otros campos. En el campo político. En el campo político ha sido más confuso porque uno de los puntos originarios, que es la teoría marxista, está académicamente muy desacreditada. O sea, fue desacreditada, pero nadie me dio pelota a la desacreditación, ya casi en vida de propio Marx, poquito después, por análisis de von Babek y otros especialistas que analizaron los conceptos básicos que están en Das Kapital, en el Capital, y encontraron que eran simplemente, no funcionaban, eran ilógicos, eran simplemente, más que análisis lógico, eran llamamientos proféticos, mesiánicos. Pero no importa, la cosa había agarrado vuelo y eso no lo cambiaron los análisis de ningún académico. Tiene varios orígenes. Tiene orígenes en otras doctrinas. Entre las doctrinas anarquistas, por ejemplo. De los anarquistas del siglo XIX. Varios de ellos eran rusos. Por algún motivo, en Rusia salen este tipo de esperpentos conceptuales. Y si uno analiza esos orígenes, va a ver cómo son como los riachuelos que van creciendo en un momento dado. Algunos se pierden en el camino, desaparecen. Otros aumentan su caudal y llegan a este océano que se llama progresismo, que es una mezcolanza bastante caótica de varias de estos orígenes que se remontan en el tiempo. A mucho tiempo atrás algunos de ellos. Y entonces ya no hay una teoría. Usted, si le pregunta a un progresista, estas personas que ellos mismos dicen yo soy progresista, ¿cuál es la teoría progresista? ¿Dónde la puedo leer, estudiar? Le dirían, no existe esa teoría progresista. No hay un libro, no hay una Biblia progresista. Es una suma de un catálogo de distintas cosas que vienen de distintos orígenes y todos envueltos, eso sí, en la misma cataplasma emocional, sentimental, aspiracional. Y eso es ser progresista. No es más que eso. Pero es mucho. Un movimiento poderoso, capaz de cambiar un país o tratar de cambiarlo como vimos acá en Chile, no necesita ser académicamente muy riguroso. Necesita simplemente concitar el apoyo y la emocionalidad y la intensidad de mucha gente. Basta eso. Voy a ponerle otro ejemplo histórico interesante de una Weltanschauung que terminó por conquistar el mundo antiguo en su totalidad, el cristianismo. La concepción cristiana del mundo es la opuesta a la concepción pagana del mundo que predominaba en el mundo antiguo. Una concepción aristocratizante en su origen. Luego, por supuesto, eso desaparece cuando uno empieza a bajar. Una concepción en que el otro mundo como lugar de salvación no existe. Los dioses existen, pero no nos van a salvar nuestras vidas, no nos van a premiar con un cielo, no nos van a castigar con un infierno. Son como unos poderes superiores, como eran los emperadores, a los cuales podemos pedir que nos ayuden, podemos hacer sacrificios, podemos erigirle templos, pero eso no significa que cuando nos muramos nos van a llevar a un cielo, un paraíso, sino que nos morimos nomás. Es en la vida que esos superpoderes, digamos así, como Superman, nos pueden o no ayudar. Esa es la concepción del otro mundo, del paganismo. Y por eso la religión es casi una acción cívica, administrativa. Se llevan a cabo determinados rituales para que los dioses nos ayuden en una batalla, para que eviten una peste, qué sé yo. Pero no para irnos, no para salvarnos, no hay un concepto de salvación. ¿Salvación de qué? Dirían los antiguos. ¿De qué tenemos que salvarnos? El cristianismo es todo lo opuesto. En el paganismo se cultiva el modelo humano, es el héroe, el guerrero, el Aquiles que destroza a todos los enemigos, el poder, el ser superior a los demás, el ganar. En el cristianismo es lo contrario. La fraternidad, la caridad, la compasión, los débiles se van a ir al cielo, los ricos no, ese tipo de cosas. Lo opuesto. Bueno,
Empezó a desarrollarse esta Weltanschauung cristiana entre, por supuesto, aquellos que no podían desarrollar la concepción del héroe o del poder porque no lo tenían, los demás abajo, los pueblos oprimidos, la gente humilde, los esclavos, las mujeres que eran sometidas en el mundo antiguo, por lo menos en muchas partes del mundo antiguo, no en todo el mundo antiguo. En Roma las mujeres tenían bastante poder, no tanto como los hombres, pero tenían poder. Tenían bastante injerencia en las cosas, especialmente en las etapas tardías del imperio. Pero en las mujeres de las clases altas empezó a aparecer el cristianismo. Empezó a invadirlo todo porque había una masa preparada, había un clima, había una Zeitgeist. Era un mundo con muchos que estaban abajo, siempre hay muchos que están abajo, duro, implacable, con plagas a cada momento, había epidemias enormes que mataban a una enorme cantidad de la población. Bandidaje en los caminos, guerras, a veces guerras civiles, sí, ciudades enteras arrasadas. Había un clima entonces, una Zeitgeist de desesperación, de angustia. Ahí emerge una religión que ofrece la salvación. Ya no se trata de que los dioses nos ayuden aquí, no pueden hacer nada por nosotros aquí, estamos jodidos, pero nos pueden dar un premio en el más allá si nos portamos bien. Hay que salvar el espíritu. Y eso fue cundiendo. Pero a la misma medida que cundía y que empezaba a penetrar todos los estratos, poco a poco, esto fue lentísimo, no fue de un día para otro. El paganismo tenía también su fuerza. Pero fue entrando, hasta que llegó un momento, como ustedes conocen la historia, en que el emperador Constantino dijo, bueno, esto ha crecido tanto, lo que yo creo que dijo, pensó, hay mitos de que se convirtió, la verdad es que nunca se convirtió el cristianismo realmente. No. Pero él pensó, aquí hay mucha gente que es cristiana y el imperio está en problemas. Sería bueno, digamos, contar con el apoyo de esta gente, no perseguirlos. Dejemos atrás la etapa de las persecuciones a los cristianos. Dejémosles libertad de acción, tienen libertad de culto y después de Constantino en el 380 después de Cristo, Teodosio lo convierte en la religión oficial del imperio. Por una cuestión política y quizás también por una cuestión de convicción. Parece que era muy cristiano el señor Teodosio. Y se va esparciendo y se va convirtiendo en una cosa mucho más primitiva de lo que podía haber sido las elucubraciones teológicas de San Agustín, el hombre de Hipona, al norte de África, o de otros padres de la iglesia que tenían unas discusiones que podían terminar los cuchillazos, pero eran discusiones teóricas, teológicas. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Es hombre solamente o hombre y Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Cristo? Y ahí habían discusiones, creo que lo toqué hace unos programas atrás, ese tema, digamos a la pasada. Pero abajo esto tomaba otra forma. Se convertía en un pretexto para muchos para atacar a los de arriba. Lo que pasa también con el progresismo, con las masas de abajo. Un pretexto para darse el gusto de ir a palear a los ricos, a los que están más arriba de uno. Entonces, en un momento dado, las hordas de creyentes arrasaban templos paganos, mataban a los paganos. He contado la historia muchas veces. Hay una película de la Hipatia, una matemática y filósofa, una mujer muy inteligente, que fue asesinada en la calle, la despellejaron viva. Así la mataron. Hordas de monjes que eran unos brutos, de teología no tenían nada, eran simplemente salvajes, brutos, gente resentida, furiosa, que se envolvían su rabia en esto del cristianismo, y en vez de ser caritativos y compasivos, eran criminales, eran destructores, eran unas verdaderas bestias. Eso no era el cristianismo, propiamente tal. Era la versión popular de consigna y de llamamiento y de lema del cristianismo. Y con eso se empujó, en parte por miedo a esas masas, a esas hordas, a muchos de la aristocracia, de los que estaban arriba, de la élite, ahora dirían de los ricos, a convertirse al cristianismo. Bueno, aquí vemos un poco un proceso bastante parecido, con toda la diferencia de los tiempos, en las clases altas chilenas. Los hijos ya convirtiéndose al comunismo, a las ideas progresistas, en parte por convicción, en parte por temor, en parte por sentimiento de culpa. Bueno, esas conversiones se producen. Entonces, es ahí el poder de estos movimientos.
enganchan y sintonizan con el clima de los tiempos, enganchan y sintonizan en un momento dado con el resentimiento de los de abajo y se convierten en una fuerza poderosa, independientemente de que el asunto tenga ya sentido desde el punto de vista académico, lógico. Ya no lo tiene. Es una fuerza. En la Revolución Francesa se vio algo parecido. La gente que salía a quemar las casas de los ricos, a matarlos, que asesinaban destripando gente en las cárceles, como fue en la jornada de septiembre, la famosa jornada de septiembre del año 1791, me parece que fue, en París, que fue una masacre. Destriparon a cientos de personas. Esos tipos no eran porque habían estudiado a Voltaire o porque habían estudiado a los enciclopedistas, porque tenían las teorías sobre cómo tenía que constituirse el gobierno. Habían encontrado simplemente 2 o 3 frases o lemas que les servían para impulsar, para desencadenar lo que quizás estaba reprimido por centurias. De esto, el estudio que yo más detallado que conozco sobre este clima, sobre cómo este clima de arriba, de los salones literarios, se convierte en las matanzas de septiembre, está el estudio que se lo he mencionado sobre la Revolución Francesa de un historiador del siglo XIX, que no ha sido superado en esta materia, Hippolyte Taine. Búsquenlo. Lo pueden bajar por $2 de Amazon. Es uno de los capítulos grandes, uno de los volúmenes de la historia de la Francia contemporánea, y uno de estas partes, que es bastante larga en sí misma, es el Ancien Régime y la Revolución. Lo pueden ver en otros textos, digamos, de historia sobre la Revolución Francesa. El espíritu de los tiempos, que suena como algo tan espiritual, tan elevado, tan alejado de lo material, de la violencia, se convierte en violencia pura en su tránsito hacia abajo. Y en la movilización, eso que llaman aquí ahora, hoy en día, la movilización de las masas. Esa movilización no se hace con teoremas en un pizarrón, se hace con lemas, se hace con memes, se hace con consignas. Y sobre todo, se hace apuntando con un dedo al blanco. Los ricos, los imperialistas, los aristócratas, los paganos, lo que sea, según el momento. Hay otros momentos en que estas Weltanschauung desarrollan otros efectos, por supuesto. Les puedo mencionar otro ejemplo. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, todo el siglo XIX fue muy convulso. Bueno, no sé, ningún siglo que no lo sea. Hubo 2 Weltanschauung, una ya desfalleciente, casi muerta, y otra que estaba agarrando vuelo. El romanticismo y el racionalismo. El racionalismo se le imputaba como el pecado espiritual del siglo de las luces. El racionalismo seco, árido, inhumano. El romanticismo era recuperar la importancia del individuo, de las emociones, de la intuición, de cosas que no son expresables con una fórmula en el pizarrón, pero que son más reales, más importantes y más profundas. El movimiento romántico que lo abarcó todo, abarcó las artes, hasta la música. Por ejemplo, en la música, en un momento dado del siglo XVIII, se desarrolló un estilo de música en que hasta mi querido Haydn compuso obras con ese estilo, que se llama, voy a decirlo en alemán porque sí lo decían en esa época, Sturm und Drang, tormenta y desamparo, o sea, el desamparo, la ansiedad, la angustia, tormenta y desamparo, Sturm und Drang. En la literatura, bueno, Goethe, las tribulaciones del joven Werther, que se enamora de una fulana y no puede llegar a ninguna parte, o sea, no puede llegar al lecho, en definitiva, y se mete un tunazo. En la pintura, en la filosofía. Sí, pues, y en la política. Los románticos eran en general lo que ahora llamarían liberales. En esa época eran los revolucionarios. Los que querían terminar con los restos o con las realidades, las cosas vigentes del régimen monárquico, que subsistía en muchas partes, por supuesto. Entonces, políticamente eran tipos contrarios a lo que existía. Pero cuando esas masas actuaron, en algunos momentos, por ejemplo, en el año 1830 en Francia,
y en parte de Europa el año 48. En Francia y en toda Europa fue un movimiento muy grande, muy interesante el año 48. El año en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx, a propósito. Bueno, ya no se trataba de poetas o de filósofos románticos de Goethe, se trataba de masas con hachas en las manos yendo a matar gente. En eso se convierten en un momento dado los procesos, las concepciones del mundo. Y por eso que son tan activas y por eso que son tan importantes. Y son capaces de cambiar o demoler, o sea, de efectos de gran calibre. Antes de continuar con esto, amigos, me queda todavía, les quiero recordar a una persona que tiene mucho que decirles a ustedes los que están por jubilarse. Los jóvenes pueden saltarse esta parte e ir a hacer pipí. Señores, usted se puede jubilar de muchas maneras distintas, unas son mejores o peores que otras. Y aquí hay un señor que se llama René Manso, que es un asesor previsional. Lleva años en esto. Ve su caso, todos los elementos de su caso particular y encuentra la mejor manera de que usted se pensione. Así es. Porque hay distintas maneras, quiero insistir. No hay un mecanismo automático universal para todos los chilenos. Hay distintas formas. Y algunas son buenas y otras no son tan buenas. Entonces, póngase en contacto en la dirección, en el teléfono, lo que sea que está apareciendo a mi derecha, el correo electrónico con René Manso, que tiene 17 años de experiencia. Trabajó muchos años en la AFP, en el área de pensiones. Conoce al revés y al derecho. Así que usted que no conoce al revés y al derecho, nadie conoce eso hasta que llega el momento de jubilarse. Y aún en ese momento muchos se jubilan mal. Eligen el camino equivocado. René Manso. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que construye y remodela en la región de los lagos con un estilo que ustedes han visto en fotos exteriores e interiores de una manera totalmente distinta, mucho más interesante, más acogedora, más inteligente que otros arquitectos. Es realmente, yo he estado en sus casas, les puedo garantizar que es así. Incluso estas fotos las tomé yo, no soy fotógrafo profesional, no le hace justicia a lo que hace Diego Sándor. Continúo con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería que le ofrece a usted la posibilidad de sacarse el problema de encima de cómo preparo un banquete para 40 o 50 personas, o para 30 personas, incluso para 20, es mucho. Cómo preparo 20 cosas ricas, 20 ensaladas, 20 platos de segundo plato, 20 postres, 20 esto, 20 lo demás allá, o 30, 40, 50. Ellos son expertos en banquetería, la comida es muy buena, yo conozco a la dueña, la conocemos en la familia. Sabe preparar comidas exquisitas y lo mismo en pastelería, dulces, tortas. ¿Para qué le digo? Póngase en contacto en Instagram, @labolleriapiric. Y termino con rosabergamota.cl, el lugar donde usted ubica una empresa que produce artículos de tocador con puras sustancias naturales. Estoy hablando de champús, que es el que uso yo, acondicionador de piel para los que usan acondicionador después del champú, cremas para el cuerpo muy ricas, fragancias muy ricas, roll-on, todo con sustancias naturales para que no tenga problemas en la piel, para que no le pique la cabeza después de lavarse el pelo, cosas como esas. Usted puede entrar a comprar esto en rosabergamota.cl, puede comprar de un producto, puede comprar de a varios, puede comprarlos en caja, o puede en la red de farmacias Knopf. Hay algunos de estos productos de Rosa Bergamota. Se los recomiendo. Yo puedo recomendar los que uso yo, que es el champú, las cremas y las fragancias. Nada más rico cuando uno sale de la ducha que quedar con olor a lavanda, por ejemplo. Claro que sí. Ya, estimado amigo, esos serían los consejos. Y volviendo al tema, hay un autor que ha hecho libros, ha escrito libros sobre historia desde la época de la Revolución Francesa hasta el presente. Una historia, pero no un libro de historia común y corriente, sino que una historia del espíritu, una historia de las concepciones, de los estados anímicos, de las Weltanschauung, de las Seiget, que han imperado y que han producido efectos enormes. Ese autor es un gran autor, Michael Burleigh, y uno de los libros que yo recomiendo, pero podría recomendárselos todos, es este, Poderes Terrenales, Earthly Powers.
Aquí dice el choque de la religión y la política en Europa, pero en realidad no es un choque, hay una fusión de repente. A veces hay un choque y a veces una fusión. Los seres humanos vivimos en estados, en un estado de, ¿cómo dijéramos?, de ligarnos con cosas mayores. Eso significa religión, es una palabra de origen latino, que significa juntarse, religio. Entonces, este libro es súper interesante, ver el desarrollo, el origen y la lucha y las competencias y los conflictos entre distintas concepciones del mundo, entre distintos espíritus, estados anímicos, que son los que determinan gran parte de la historia. Este libro. Y si ustedes quieren estudiar ya el colmo y meterse en uno de los grandes filósofos, y meterse en esto del espíritu, la fenomenología del espíritu está en castellano, por si acaso, estoy seguro que está en castellano, están 25.000 idiomas, y yo no sé, hay algunas librerías acá, yo recomiendo especialmente a los que quieren comprar libros académicos, libros que normalmente no se encuentran en las librerías comunes y corrientes, yo recomiendo muy particularmente una librería a la cual no he ido hace mucho tiempo, pero que cuando voy a librerías voy a esa, la librería del Fondo de Cultura Económica, que la última vez que fui estaba en la avenida Bulnes, al final casi. No sé si sigue ahí, yo creo que sí. Y ahí se encuentran este tipo de libros. O si usted no tiene problema en leer en inglés o en otro idioma, esto por supuesto está en Amazon. Ahí lo compré yo, este libro, hace años ya. La fenomenología del espíritu. Amigos, el espíritu no es algo vaporoso que flota en la nada, que no tiene ningún peso. Es lo que hace que funcione el mundo humano. Nuestra manera de pensarlo, de sentirlo, las ideas que tenemos, los valores que compartimos o no, nuestros motivos, todo emerge de una idea sobre el mundo. Usted cree que el mundo es injusto, entonces su motivo va a ser echarlo abajo y crear otro, y usted se va a convertir en un revolucionario. Usted cree que está todo perfecto, y usted se convierte en una persona complaciente y conservadora. Usted piensa que no se puede hacer nada, sino que hay ciertas lógicas que son ineluctables, intocables, entonces usted se convierte en un escéptico. Y eso lleva a ciertas conductas y posturas políticas, etc. Y mentales. Así que, por eso, que titulé, además, para ponerlo a ustedes, saltones, ¿qué quiere decir el chascón con esto? Zeitgeist und, pero ahí pusieron I, Weltanschauung. Muy interesante. Así que ustedes podrán entender ahora por qué el progresismo, a pesar de que si ustedes escarban y le preguntan a un progresista, bueno, ¿qué significa concretamente la postura progresista? No le van a poder contestar nada coherente. Eso no le quita su enorme poder y fuerza que yo diría ha invadido, como en su momento hizo el cristianismo, a gran parte de nuestra sociedad y de otras sociedades. ¿Y por qué? Voy a decir algo que va a causar el malestar entre los que no son progresistas. Porque hay un fundamento de racionalidad en esa cuestión. Por muy distorsionado que esté su manifestación en las masas y en los movimientos políticos y en los personajes que todos conocemos y que no los voy a mencionar. Distorsionados, simplificados, convertidos en verdaderos Frankenstein ideológicos. Pero hay un fundamento racional, profundo, que tiene que ver con el Zeitgeist de los tiempos. Y por eso es gracias a esa fuerza que está muy en el trasfondo, que el progresismo ha sido tan poderoso y sigue estando vigente en gran parte. Y uno lo ve en el ánimo de personas de las más distintas posiciones sociales e institucionales, gente que uno diría, ellos no piensan así, y uno ve que sí, están en algún grado dentro de ese territorio. Eso es lo que le da su fuerza. Cuando algo sintoniza con el clima de los tiempos y logra una membresía mayoritaria, es muy difícil, si no imposible, combatirlo. Uno puede rectificarlo. Uno puede domarlo. Cosa que normalmente no ocurre. Y lo que se encarga de domar y llevar a su punto correcto, voy a usar la expresión de los comunistas, a la vía correcta, estos exabruptos ideológicos, programáticos y doctrinarios que producen tanta distorsión y tanta violencia y tanta estupidez, es la realidad. No que llegue alguien a decir, oiga, no, esperen, si esto estamos equivocados en esto, estamos exagerando en esto, se nos está pasando la mano en esto otro. Vean lo que pasó en Chile. Nadie corrigió
a los que proponían una constitución como la primera que se ofreció. La corrigió un efecto que los autores de esa proposición no esperaban, la reacción de la realidad de las cosas, que era el sentimiento de la mayoría de los chilenos. La realidad se encarga de corregir y rectificar y poner las cosas más o menos, porque nunca las cosas son perfectas en la historia humana, dado que somos criaturas tan imperfectas, más o menos en un curso razonable. Así que cuando usted examine y evalúe las conductas de estos progresistas al pedo que conocemos, que son los reales que tenemos al frente, piense, detrás de este fulano, a pesar de todas las tonterías y las brutalidades que hace, hay un trasfondo lejano de sustancia que hay que considerar. No simplemente rechazarlo digamos, de plano. Una cosa es rechazar lo tonto, lo distorsionado, lo violento, y otra cosa es botar también la guagua que había justo con el agua sucia en la bañera. Esa es la realidad, y si no les gusta a ustedes lo que estoy diciendo, lo lamento mucho, pero yo trato de ser objetivo. No voy a caer en la postura de negar una cosa cayendo en el otro extremo, también falso. Sería tonto. Así que cuando yo escucho a los jóvenes universitarios, por ejemplo, ya que toqué ese tema ayer, prorrumpiendo y actuando de una forma absolutamente irracional, sí me digo, sí, pero en el fondo, muy allá atrás, y de hecho de manera imperceptible para estos propios actores sociales, hay un fondo que hay que considerar, no simplemente desechar. No confundamos lo mal, digamos, lo desentonado con que entonan sus lemas con la melodía misma de la cual viene esa entonación o desentonación. Out of tune. Están out of tune, pero hay un tune en alguna parte que ellos desentonaron. Eso es. Hay que ver las cosas así, o a lo contrario uno no entiende nada y cae también en posturas extremas simplemente del otro extremo. Y con eso no llegamos a ninguna parte salvo al conflicto. Bueno, amigos, espero no haber molestado demasiado a la concurrencia de este programa. Y para mañana domingo no tengo la más mínima idea, como siempre ocurre, de qué voy a ofrecerles, pero como les digo siempre, buscaré algo que sea entretenido, que los divierta un rato, un programa de media horita nada más, y buscaré algo, no sé si seguiré con el formato de los hechos o personas extraordinarias, lo voy a mantener o no, pero da lo mismo. 30 minutos en que ofrezco algo que sea entretenido para ustedes y desde luego algo que yo conozco un poco y que sea entretenido para mí. Eso. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.